Shabbat Shalom, hermanos. Fusión Cristiana Universal hoy va a estar compartiendo la palabra verídica, perfecta, que el Mesías impartió allá en Israel. La temática a abordar es la desobediencia de Eva y la obediencia de la Virgen María. Por lo tanto, es menester, es vital que tú cierres tus ojos y abras el ojo del pensamiento. O sea, que si no sigues estas instrucciones, te estarás perdiendo la riqueza espiritual que está inmersa dentro de esta palabra. Iniciamos. Dice Yeshua, el Mesías: no se lee en el Génesis que Dios hizo al hombre dominador de todo lo que había sobre la tierra, es decir, de todo excepto de Dios y de sus ángeles ministros. No se lee que hizo a la mujer como compañera del hombre en la alegría y en el dominio sobre todos los seres vivos. No se lee que de todo podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que subyace en las palabras para que domine? ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Os habéis preguntado alguna vez esto? Vosotros que os hacéis tantas preguntas inútiles, que no sabéis preguntarle nunca a vuestra alma acerca de las celestes verdades. Vuestra alma, si estuviera viva, os lo manifestaría. Esa alma que, cuando está en gracia, es como una flor entre las manos de vuestro ángel. Esa alma que, cuando está en gracia, es como una flor besada por el sol y asperjada por el rocío, besada y asperjada por el Espíritu Santo, que le da calor y la ilumina, que la riega y la adorna de celestes luces. ¿Cuántas verdades os manifestaría vuestra alma si supierais conversar con ella, si la amarais como a quien os proporciona la semejanza con Dios, que es espíritu? Como espíritu es vuestra alma. ¿Qué gran amiga tendríais si amarais a vuestra alma en vez de odiarla hasta matarla? Qué grande, sublime amiga con quien hablar de cosas celestes. Vosotros que tenéis tanta avidez de hablar y os destruís los unos a los otros con amistades que, aún no siendo indignas, algunas veces lo son. Sí, son casi siempre inútiles y se os transforman en un bullicio vano o nocivo de palabras, y solo palabras, todas terrenas. ¿No dije yo: quien me ama,
observará mi palabra, y el Padre mío le amará, e iremos a él, y haremos morada en él. El alma que está en gracia posee el amor, poseyéndolo, posee a Dios, o sea, al Padre que lo conserva, al Hijo que la instruye, al Espíritu que la ilumina. Posee, por tanto, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, posee la luz. Imaginaos, pues, qué conversaciones más sublimes podía establecer con vosotros vuestra alma, que son las conversaciones que han llenado los silencios de las cárceles, los silencios de las celdas, los silencios del yermo, los silencios de las habitaciones de los enfermos santos, las que han confortado a los presos en la cárcel. Esperaban el martirio a los cenobitas que habían elegido el claustro en pos de la verdad, a los eremitas que anhelaban conocer anticipadamente a Dios, a los enfermos para que soportaran, o mejor dicho, amaran su cruz. Si supierais preguntar a vuestra alma, ella os diría que el significado verdadero, exacto, vasto, cuanto la creación de las palabras domine, es este, para que el hombre domine todo, sus tres estratos: el inferior animal, el estrato intermedio moral, el estrato superior espiritual, y oriente los tres hacia un único fin: poseer a Dios, poseerlo mereciéndolo con este férreo dominio que tiene sujetas toda la fuerza del yo, haciéndolas esclavas de esta única finalidad: merecer, poseer a Dios. Vuestra alma os diría que Dios había prohibido el conocimiento del bien y del mal, porque el bien lo había donado con generosidad y gratuitamente a sus criaturas, y el mal no quería que lo conocierais, porque es un fruto dulce al paladar, pero que una vez que baja con su jugo a la sangre, ocasiona una fiebre que mata y produce ardiente sequedad en la garganta, por lo cual cuanto más se bebe de su jugo traidor, más sed de él se tiene. Vuestra objeción será: ¿y por qué lo ha puesto? Porque el mal es una fuerza que ha nacido sola, como ciertos males monstruosos en el más sano de los cuerpos. Lucifer era un ángel
el más hermoso de los ángeles, espíritu perfecto. Solo Dios era superior a él. Pues bien, con todo, en su ser luminoso nació un vapor de soberbia, y Lucifer no le dispersó, sino que por el contrario lo condensó, dándole vida en su interior. De esta incubación nació el mal. Este ya existía antes del hombre. Dios había arrojado fuera del paraíso al incubador maldito del mal, al que ensuciaba el paraíso, pero ha seguido siendo y es el eterno incubador del mal, y no pudiendo seguir ensuciando el paraíso, ha ensuciado la tierra. Ese metafórico árbol pone en evidencia esta verdad. Dios había dicho al hombre y a la mujer: conoced todas las leyes y los misterios de la creación, pero no pretendáis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana bastará el amor mío, que circulará por vosotros, y sin libidine sensual, solo por latido de caridad, dará vida a los nuevos hombres como Adán de la estirpe. Todo os lo doy. Solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso quitarle al hombre esta virginidad intelectual, y con su lengua serpentina hechizó y halagó miembros y ojos de Eva, suscitando en ellos reflejos y sutilezas que antes no tenían, porque no estaban intoxicados de malicia. Ella vio y viendo quiso probar. Había sido despertada la carne. Si hubiera llamado a Dios, si hubiera corrido a decirle: Padre, estoy enferma, la serpiente me ha halagado y me siento turbada, el Padre la habría purificado, la habría curado con su aliento, pues lo mismo que le había infundido la vida, podía infundirle de nuevo la inocencia, quitándole el recuerdo del tóxico serpentino. Es más, introduciendo en ella una repugnancia hacia la serpiente, como le sucede a los que han sufrido una enfermedad, que una vez curados sienten hacia ella una instintiva
repugnancia, pero no. Eva no va al Padre. Eva vuelve donde la serpiente. Esa sensación le es dulce. Viendo que el fruto del árbol se podía comer y que era bonito y de aspecto agradable, lo cogió y comió de él. Y comprendió ya la malicia había penetrado y le mordía las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los usos y la voz de las bestias, y los deseó febrilmente. Inició sola el pecado, lo consumó con su compañero. Por eso sobre la mujer pesa una condena mayor. Por ella el hombre se hizo rebelde a Dios, y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella perdió el dominio sobre sus 3 reinos, el del espíritu, porque permitió que el espíritu desobedeciera a Dios, el de lo moral, porque permitió que las pasiones le sometieran a su señorío, el de la carne, porque la rebajó a las leyes instintivas de las bestias. La serpiente me ha seducido, dice Eva. La mujer me ha ofrecido el fruto y yo he comido de él, dice Adán. Y el triple desenfrenado apetito desde entonces tiene entre sus garras los 3 reinos del hombre. Solo la gracia logra aflojar la presa de este monstruo despiadado. Y si vive, si está vivísima, si la voluntad del Hijo fiel la mantiene cada vez más viva, llega incluso a estrangular al monstruo. Ya no habrá nada que temer, ni a los tiranos internos, o sea, la carne y las pasiones, ni a los tiranos externos, el mundo, y los que en el mundo tienen poder, ni las persecuciones, ni la muerte. Es como dice el apóstol Pablo: nada de esto yo temo, y no considero ya mía mi vida, con tal de cumplir mi misión, llevar a cabo el ministerio recibido del Señor Yeshua, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, esta es la gloriosa, bendita, sacrosanta palabra de el Mesías, expresada hace más de 2000 años. Hermanos carísimos, qué placer, qué lujo tan grandioso en el que este día tú puedes escuchar vívidamente nuevamente la palabra que el Mesías impartió allá en Israel.
qué bello es saber cómo el maestro nos explica cómo se dio el mal, cómo Eva fue seducida. En el diablo, Satanás, Lucifer, acá estos son sinónimos, el verdadero nombre es Lucifer. Acá vemos de que se dio en él un vapor de mal, el cual lo condensó, y esto provocó que él se alejara de lo positivo, de lo bueno. ¿A causa de qué? Porque allá en el cielo, la tríada divina, Hachén, Yeshua y Rúa, el Espíritu Paráclito Consolador, iniciaron ellos una conversación en la cual dijeron que tenían que crear a una virgen, la cual es la Virgen María. Acá, entonces, para enviar a Yeshua, y antes de esta, a él el enemigo, Satanás, le dio envidia, porque él quería ser enviado a la tierra para que lo adorasen. Pero ya estaba dicho qué es lo que esa tríada excelente ya había promulgado, que iban a mandar a la tierra a la Virgen. Entonces ahí es donde se suscita el mal, porque lo dice la palabra, después de Dios, este ángel perfecto primero era Dios Todopoderoso, Hachén, pero su soberbia quería que lo adoraran. Pero bueno, sigamos, hermano, porque esto está todo completamente suculento espiritualmente. Vemos acá que el Mesías, que el Padre Dios y el Espíritu Santo dieron una orden a Adán y Eva, que no comieron del árbol del bien y el mal. Como dice acá, el árbol, es una forma metafórica. El bien y el mal son cosas intrínsecas. Por lo tanto, nosotros, cuando pensamos en el mal, saboreamos como lo más prácticamente que se da en el hombre y la mujer, pensamientos carnales, de lujuria, de deseos para otra pareja, para otro ser que no es, en el cual nosotros tenemos un sacramento como el matrimonio. No podemos desear a una mujer o a un hombre hasta que nos casemos. Allí ya se puede tener una relación íntima, directa, bendecida. Pero acá vemos algo. Dice la palabra que ella vio y viendo quiso probar. Había sido despertado la carne. Si ella hubiera llamado al Padre y hubiera, en ese momento, había una comunicación directa, tanto de Adán como de Eva, porque eran los únicos protagonistas en el paraíso. Por lo tanto, la mujer pudo haber clamado, suplicado, y el Padre la hubiera ayudado. ¿Qué es lo que dice aquí?
que ella hubiera dicho: Padre, estoy enferma, la serpiente me ha halagado y me siento turbada, el Padre la habría purificado, la habría curado con su aliento, pues lo mismo que le había infundido la vida, podía infundirle de nuevo la inocencia, quitándole el recuerdo del tóxico serpentino. Es aquí, hermanos, que muchos, como Eva, tanto hombres como mujeres, cuando están inmersos, cuando están nadando profundo en los vicios, en los delitos, en el pecado, es que yo no puedo, yo quiero salir del alcoholismo, prostitución, drogadicción, ya no quiero ser un asesino, no quiero ser un violador, no quiero ser alguien con doble moral, doble identidad. Quiero ser un auténtico hijo de Dios. Es aquí cuando nosotros hablamos con nuestra alma, y aquí lo dice, que en la cárcel o en el hospital, allí es cuando se da este tipo de situación, en esta soledad, que uno empieza a hablar consigo mismo, con su alma. Y aquí, ¿por qué con el alma? Porque el alma, en su estado puro, vivo, es donde hay una identidad paralela con nuestra vida. El alma está inmerso dentro del cuerpo. Y lógico, cuando empezamos a hablar y tenemos el alma muerta, solo se nos vienen pensamientos retrógrados, retorcidos, de volver a pecar, de acordarnos cómo estábamos en ese vicio, en la cama, en la acera, en la cuneta, allí drogados, alcoholizados, que no nos podemos parar, donde la vergüenza la perdimos, porque hemos insultado, hemos agredido, hemos violado, hemos violentado el cuerpo a golpes de otra persona, o en su defecto con arma. Hermanos, solo tenemos que seguir la directriz por excelencia que el Mesías dice que hagamos. ¿Cuál es? Que ella hubiera decir nosotros: Padre, estoy enfermo, la serpiente me está seduciendo al mal, al vicio, a tomar alcohol, a agarrar la droga, a ir a prostituir mi cuerpo, a robar, a pelear, a desear los bienes ajenos y todos los pecados. Allí el Señor nos ayuda si, solamente si, tenemos un verdadero arrepentimiento. Que quede bien claro. Pero ¿qué pasa, hermanos? De que nosotros queremos que el Señor nos ayude, pero teniendo doble vida, un pie con Satanás y otro con Dios, y que dice su palabra: por tibio, por mediocre, te voy a vomitar, porque el Señor no aguanta ver pecado. Sí, quitar ese pecado, borrar ese pecado. Cuando llegamos a donde Dios Todopoderoso, Él interviene
quitando de raíz, no viendo el pecado, sino nuestra súplica, porque no hay comunión entre Dios y Satanás. Él no mira nuestro pecado, mira nuestra súplica, nuestra oración, que sube como incienso a su presencia. Y allí soy más que vencedor. Y allí ocurre el milagro. Abandonándose, sumergiéndote, empoderándote en la palabra, destripando esa palabra y sacando el espíritu de esa palabra. ¿De cuál? Perdóname, no voy a seguir en este vicio, no voy a continuar con este pecado. Allí el Trino uno Trino manda a sus ángeles. Nosotros no podemos mandar ángeles. ¿Solo quién? El que los hizo. Aquí lo dice. Vuelvan a escuchar la palabra para que entiendan no lo que yo estoy diciendo, sino lo que dijo Yeshua. Yo estoy repitiendo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué dice el Salmo 91? Que Él enviará a sus ángeles para que tu pie, tu mano, tu cabeza no tropiece con el mismo pecado. ¿Entiendes? Dios trata con gente cuerda, no con los que quieren estar en doble bilocación con Dios y con el diablo. No. Si quieres milagro, si quieres salir de tu pobreza, de esa enfermedad, de ese divorcio, de esa maldición, clama, suplica, como dice el Mesías que teníamos que hacer. Y Dios está presto para esa alma que clama con soltura, con libertad, de cortar de raíz, de romper esas cadenas con el mal, con el pecado. Oh, rabanda canta la mansiri liticlere, sare banditi liticlere, graci cante letifore. Hermanos, esta palabra ya está confirmada, porque en este momento el Espíritu de amor, el Espíritu Paráclito Consolador, viene a través del don de lenguas a expresar, a confirmar que estoy hablando palabra viva de Él. Oh, ribanda canta la mansiri liticlere. Gracias, Eterno. Gracias, Hachén. Gracias, Shaddai. Gracias, Salvador nuestro. Gracias, Consolador, Rúa. Hermanos, ya escuchaste la problemática y la solución. Por lo tanto, ahora está en ti. El Señor ha hecho a hombres y a mujeres con gallardía, con valor, con coraje de decir hasta aquí, quebrar esa botella de alcohol, romper ese cigarro de droga, esa sustancia blanca, botarla y decir no más. Ahora me enrolo en el ejército del Dios vivo y Él manda a sus ángeles para hacerme un victorioso, un exitoso
Ya no van a ver a un pordiosero, porque su palabra dice que para Él es fácil hacer al pobre rico en un instante. Lo mismo para la enfermedad. Él nos puede sanar a un chasquido de dedos, siempre que vea rectitud en nuestras palabras, que vea una mente derecha, que vea un alma que está enfocada al Dios vivo. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.